Buenos días, jóvenes. Estamos realizando nuestro ejercicio número 3. La empresa Sanborns requiere que realice sus pagos provisionales del año 2020, además de su declaración anual 2020. Para ello otorga los siguientes datos. El coeficiente de utilidad utilizado en el año 2019 fue de 0.224. En marzo se realiza su declaración anual 2019 declarando ingresos de 1 millón y una utilidad fiscal de 425,000. Recuerden que para los meses de enero a marzo utilizaremos el coeficiente de utilidad 0.224 y a partir de abril, como ya presentamos la declaración anual en marzo, a partir de abril utilizaremos un nuevo coeficiente de utilidad que nosotros calcularemos en unos momentos más. Recuerden que las notas me dicen, aquí están los ingresos. Los ingresos de la empresa en los diferentes meses y los gastos en pesos, todo es en pesos. Recuerden que para mis pagos provisionales solamente me importan los ingresos. Los gastos en pesos solamente los voy a utilizar para mi declaración anual. Algunos conceptos son importantes, pero los miraremos un poquito más adelante. Las notas, tengo 3 notas. La primera me dice que la empresa pagó PTU, participación de los trabajadores en utilidades, por 100,000 pesos en el mes de mayo. Es decir, esta nota la voy a utilizar hasta el mes de mayo. Los gastos del mes de marzo no están amparados en factura, son para la declaración anual. El gasto total de diciembre se debe a una donación hecha por la empresa Fundación Teletón. También es para la declaración anual. El coeficiente de utilidad se obtiene de dividir la utilidad fiscal entre ingresos nominales. Recuerda que calculamos enero y febrero. Vamos a continuar con el cálculo de marzo. Marzo, ¿cuánto dinero ganó la empresa en marzo? Yo voy a checar que la empresa, el ingreso mensual de la empresa, me vengo a mis datos, me dice que en marzo la empresa ganó 320,000 pesos. Es lo que voy a colocar, 320,000 pesos. Ingresos anteriores, recuerden, los ingresos anteriores es mi total de ingresos nominales del mes inmediato anterior, es decir, el de febrero, los ingresos nominales son 295,000, es lo que va a ir en ingresos anteriores, 295,000. Recuerden, no pongo esta cantidad porque puede llegar un momento que sí tenga intereses, ganancias por interés, ganancia cambiaria o deudas perdonadas y entonces me saldría mal. Debo tomar siempre mi total de ingresos nominales del mes inmediato anterior, es decir, 295,000 del mes de febrero. Ahora sí, ¿cómo calculo el ingreso acumulable? Pues voy a sumar el ingreso mensual más mis ingresos anteriores y van a ser mis ingresos acumulables. Intereses, la empresa tuvo ganancias por intereses. Las notas no me dicen que haya ganancia por intereses, ni que tenga ganancia cambiaria, ni que me dieron alguna deuda perdonada. Entonces, por eso en intereses voy a poner 0 pesos, ganancia cambiaria 0 pesos y deudas perdonadas 0 pesos. No me dice que ni una ganancia por interés, ni una ganancia cambiaria, ni una deuda perdonada en el mes de marzo. De hecho, no me mencionan en ningún mes. Total de ingresos nominales, recuerden que la suma de los ingresos acumulables más los intereses más la ganancia cambiaria más las deudas perdonadas. Y tengo el total de ingresos nominales. Tengo mi coeficiente de utilidad, que recordemos que fue el mismo que vamos a utilizar en el mes del año 2019 por los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, es decir, 0.224. Utilidad fiscal estimada, ¿cómo lo obtenemos? Recuerden, la multiplicación del total de ingresos nominales por mi coeficiente de utilidad. De ingresos nominales por mi coeficiente de utilidad, en este caso me da 137,760 pesos. Pérdidas, pues en ninguna nota me dice que existen pérdidas pendientes de deducir. PTU pagado, me dice que pagué PTU, pero en mayo, es decir, estamos en marzo, aún no ocurre el PTU, es 0. Base provisional es el resultado de la utilidad fiscal estimada, le voy a restar las pérdidas y el PTU pagado. En este caso me queda igual porque las dos son ceros. La tasa de impuesto para los pagos provisionales es del 30%.
30% es igual a 0.30. Voy a calcular mi impuesto determinado, que se obtiene de mi base de pago provisional por mi tasa del 30% o 0.30. Y voy a tener mi impuesto determinado de 41,328. Continuamos. Pagos provisionales. ¿Cuántos pagos provisionales tengo? Yo tengo dos. Tengo el de enero y tengo el de febrero. Entonces yo voy a sumar los pagos provisionales anteriores. Va a ser la suma de enero, es decir, 5,376 más 14,448 del mes de febrero. Esos van a ser mis pagos provisionales anteriores. Mis pagos provisionales anteriores es la suma del pago de enero más el pago de febrero. Es decir, maestra, aquí el puesto determinado es lo mismo que acá. ¿Eso lo brinco para acá? No, nunca debo utilizar este. Voy a utilizar los pagos provisionales realmente pagados. Es decir, el pago provisional a pagar de enero y el pago provisional a pagar de febrero. Esos son la suma de estos dos pagos. Van a ser mis pagos provisionales anteriores. ¿Tengo retenciones bancarias? En ninguna nota me dice que tengo retención bancaria, 0. Retenciones bancarias acumuladas, es 0. Pago provisional a cargo o a favor. Mis pagos provisionales, va a decir mi impuesto determinado menos mis pagos provisionales anteriores, menos mis retenciones bancarias, menos mis retenciones bancarias acumuladas, va a ser mi pago provisional a cargo o a favor. En este caso, como el impuesto determinado es más grande que los pagos provisionales y las retenciones bancarias, esta cantidad es a cargo. ¿Qué quiere decir? Es el impuesto que voy a pagar en el mes de marzo. Ya tengo mi impuesto, mi pago provisional a pagar en el mes de marzo, que es de 21,504. ¿Cómo lo obtuve? De mi impuesto determinado, le resté pagos provisionales anteriores, menos retenciones bancarias acumuladas, y me resultó un impuesto pago provisional a cargo, que es mi pago provisional a pagar en el mes de marzo de 21,504. Ok, ya tengo el pago provisional de marzo. Sigue abril. Recuerdan, les dije, en abril cambiamos de coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque en marzo ya realicé mi declaración anual. ¿Cómo calculo el coeficiente de utilidad? Utilidad. ¿Cómo lo calculo? Pues recuerden que la fórmula me dice que coeficiente de utilidad es igual a utilidad fiscal entre ingresos nominales. Aquí yo tengo mi utilidad fiscal, que son 425,000, entre ingresos nominales, es decir, mis ingresos del año anterior, 1,000,000. Por lo tanto, mi coeficiente de utilidad es igual a 425,000 entre 1,000,000. Y me da 0.425. Y ese va a ser mi coeficiente de utilidad. 0.425. Y es mi nuevo coeficiente de utilidad que voy a utilizar a partir de abril. Todos los meses hasta mayo, hasta diciembre. 0.425. Lo utilizo todos los meses. 0.425. 0.425 de abril a diciembre. Ahora sí, ya hice mi primer cambio, que fue el nuevo coeficiente de utilidad que yo calculé con los datos que me dio la empresa, que son la utilidad fiscal del año 2019 y sus ingresos del año 2019. Dividí 425,000 entre 1,000,000 y me dio mi nuevo coeficiente de utilidad que utilizo a partir de abril a diciembre. Ahora sí, ¿cuántos ingresos
tuvo en el mes de abril. Yo reviso, en el mes de abril tuvo 280,000 pesos. Yo lo coloco. Ingresos ingresos anteriores. Recuerden que los ingresos anteriores son el total de ingresos nominales del mes inmediato anterior, es decir, el mes de marzo, que son 615,000. Ingresos acumulables, la suma de ingreso mensual más ingresos anteriores, me da 895,000. Recordando que no tengo intereses ganados, ni ganancia cambiaria, ni deudas perdonadas, porque las notas en ninguna habla de esos conceptos, entonces sería 0. Total de ingresos nominales, recuerden que la suma de los ingresos acumulables más el interés más la ganancia cambiaria más las deudas perdonadas sería el total de ingresos nominales. El total de ingresos nominales, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues los vamos a multiplicar por mi coeficiente de utilidad. Mi coeficiente de utilidad es igual a 895,000 por 0.425. Y me da 380,375. Pérdidas, no tengo pérdidas. El PTU se paga hasta mayo, es decir, estamos en abril, aún no pasa nada. Tengo mi base provisional, que son mi utilidad fiscal estimada, menos mis pérdidas pendientes de deducir, menos mi PTU pagado, y va a ser mi base del pago provisional. Esto lo voy a multiplicar por la tasa de impuesto del pago provisional, que es 0.30 o 30%, multiplico base de pago provisional por tasa, que es 30%, y me da mi impuesto determinado, que son 114,112.50. ¿Qué continúa? Pagos provisionales anteriores. ¿Cuántos son los pagos provisionales anteriores? Recuerden, son todos los pagos provisionales pagados que he hecho en los meses anteriores. Es decir, voy a sumar el pago provisional de enero más el pago provisional a pagar de febrero más mi pago provisional a pagar del mes de marzo. Y dará mis pagos provisionales anteriores. Recuerden, son los pagos provisionales a pagar de enero más febrero más marzo y son mis pagos provisionales anteriores. No tengo retenciones, bancarias acumuladas. Ahora sí, mi pago provisional a cargo o a favor va a ser la resta del impuesto determinado menos pagos provisionales anteriores, menos retenciones bancarias acumuladas. Va a ser mi pago provisional a cargo porque el impuesto determinado es mayor a los pagos provisionales y las retenciones bancarias, es decir, mi pago provisional a pagar en el mes de abril será de 72,784.50. Tengo mi impuesto de abril. Continúo con mayo. Mayo me dice que tuvo ingresos de 250,000.